El día de hoy, como siempre, hablaremos acerca de un tema el cual nos ha llamado bastante la atención, y es precisamente la vinculación de los procesos psicológicos con la experiencia religiosa del catolicismo. Para esto nos hemos planteado la siguiente pregunta: ¿cómo están involucrados los procesos psicológicos en la experiencia religiosa y espiritual católica? De esta manera estaremos situando esta relación a partir de los procesos de la percepción y sensación, atención y finalmente el aprendizaje. Empezaremos entonces indagando acerca de nuestro primer proceso psicológico, la sensación y por ende la percepción. Los sentidos son nuestra capacidad fisiológica que proveen un input de información del entorno hacia nuestro sistema nervioso. Ellos reconocen y procesan distintos tipos de información. Sin embargo, nuestra respuesta hacia ellos depende de algunos factores como la intensidad, la repetición y la integración de los estímulos. Hoy en día se habla mucho del marketing sensorial, ya que la percepción que le damos a los estímulos influyen inmensamente en nuestras decisiones, de tal manera que se puede llegar a manipular con la manipulación de estímulos estas decisiones de nuestro día a día. El foco del marketing sensorial se traduce en la consideración de los 5 sentidos con el fin de influir en la percepción, memoria y aprendizaje del consumidor, para actuar sobre sus motivaciones, deseos y comportamiento. Pero ahora, ¿qué tiene que ver este tipo de marketing con la experiencia espiritual católica? Bueno, es bastante sencillo. Podemos analizar los espacios sagrados que se destinan para la práctica de esta religión, es decir, las iglesias, y ver en ellos una relación puntual entre los estímulos sensoriales que estos nos brindan y las emociones que nos pueden llegar a generar. Se ve entonces un proceso similar al del marketing. A las personas se les presenta una serie de estímulos que serán percibidos de una manera planeada para generar ciertas emociones en las personas, de tal manera que se fortalece así el vínculo de los practicantes con la iglesia. ¿Qué es lo primero que se viene a la mente cuando se piensa en una iglesia católica? Precisamente un espacio amplio, iluminado, de tonos sobrios y normalmente claros. Al menos así se ven las iglesias católicas más actuales. Se han construido de tal manera que se logre vincular a los usuarios a partir de la transmisión de un sentimiento de tranquilidad, paz, reposo, meditación, etc. Estos espacios sagrados se mantienen en silencio, para que asimismo las personas puedan realizar una integración de todos los estímulos y se genere una experiencia sensorial completa y de esta manera fomentar un vínculo emocional. Así, cuando las personas piensan en la iglesia, atribuirán a esta una sensación de paz, tranquilidad, incluso plenitud. Ahora bien, en segundo lugar, indagaremos acerca de los mecanismos atencionales involucrados en las prácticas religiosas que emplea el catolicismo. La atención es un proceso que a lo largo de la historia ha adoptado diversas definiciones. Algunas de estas son el ajuste de los órganos sensoriales y del sistema nervioso para recibir la máxima estimulación posible, o es el proceso de responder preferencialmente ante algún estímulo o un rango de estímulos. De esta manera, la atención se entabla como un proceso importante para el desarrollo de otros procesos psicológicos, como lo serían la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, para este punto en específico, hablaremos sobre la atención voluntaria, un tipo de atención que está dirigida por las decisiones conscientes de las personas. Para lograr capturar la atención voluntaria, existen unos factores de los que hablaremos a continuación. Nuestra teoría en este podcast es el uso específico de ciertos factores que utilizan las instituciones religiosas logran capturar de una manera más efectiva la atención de sus creyentes, y así se logra transmitir el mensaje establecido de una manera exitosa. Mencionaremos entonces los factores que manipulan nuestra atención. El primero sería la potencia del estímulo recibido. A mayor intensidad tenga el estímulo, mayor será la atracción de la atención en la persona, claramente. Por esto, generalmente vemos que el padre o el encargado de dirigir la misa se dirige a las personas en un tono fuerte, muchas veces requiriendo de un micrófono. El segundo factor es el cambio del estímulo, es decir, que la potencia y el ritmo en que se presenten los estímulos no se den de manera estable o monótona, sino que al contrario se genere un cambio en estos.
Si visualizan, por ejemplo, la última misa que atendieron, podrán producir una representación del Padre cambiando la tonalidad y el ritmo con la que anuncian el sermón. Incluso, con gracia, podrán recordar cómo a partir de estos cambios las personas se sacuden o incluso se despiertan, en el caso de estar dormidas, para prestar una mayor atención. Son todos estos factores los que generan que nuestra atención esté fija en el mensaje que se quiere comunicar. Ahora, ¿qué ocurre cuando el mensaje que se quiere transmitir solo se reproduce una vez? Es más probable que el mensaje no permanezca en las personas por mucho tiempo. Por esto, el siguiente factor es el de la repetición. A partir de una repetición constante se genera un mayor impacto en la fuerza de la atención, y es algo muy común de observar en las misas a los padres repitiendo la palabra de Dios constantemente. Incluso en otras prácticas externas a la misa, como lo es el rezar el rosario, se hace uso de una constante repetición del estímulo que también influirá en la atención del participante en dichas prácticas. Finalmente, para terminar ya con este podcast, hablaremos sobre el tercer y último proceso que consideramos se utiliza en la experiencia religiosa, y es el proceso del aprendizaje en estos espacios. Cuando hablamos acerca del aprendizaje en psicología, normalmente nos referimos tanto al aprendizaje clásico como al operante, es decir, condicionamiento clásico o condicionamiento operante. También se puede hablar del aprendizaje por imitación o incluso a un tipo de transmisión social de la información, entre muchos otros tipos de aprendizaje. Sin embargo, en este caso específico de la experiencia religiosa, nos vamos a referir principalmente al condicionamiento operante. Este se puede definir como una forma de aprendizaje en el que las consecuencias de la conducta conducen a cambios en la probabilidad de la ocurrencia de dichas conductas. Para poder entenderlo más claramente, indagaremos acerca de dos términos importantes en su comprensión, los cuales serían el reforzamiento positivo y el reforzamiento negativo, palabras que seguramente ya habrán escuchado en su día a día. Se puede hablar del reforzamiento positivo cuando la consecuencia de un comportamiento conlleva al incremento en la probabilidad de que una persona realice dicho comportamiento en el futuro. En este caso, las consecuencias de este comportamiento serán positivas, y así el comportamiento se realizará con mayor frecuencia. Un ejemplo sería, por ejemplo, el sistema de premiación, en el cual se premia a una persona a partir de una conducta, para que la siga repitiendo. Pero ¿cómo se conecta esto con la religión católica? Bueno, podemos sentar que la base de las religiones es el aprendizaje. Las personas deben aprender a comportarse de acuerdo a unos dogmas establecidos por la religión. Por ejemplo, en este caso existen los 10 mandamientos, que le indican a las personas qué deben o no hacer, y los creyentes de esta religión los siguen con total convicción. ¿Pero por qué hacen caso a estos dogmas? Precisamente es a través de un proceso de reforzamiento que la institución logra que las personas realicen ciertos tipos de conductas. Por ejemplo, el padre en la misa dice a sus discípulos que deben ayudar a los más desafortunados. ¿Pero será este acto completamente altruista? No realmente, ya que en la filosofía de la religión católica existe un lugar en el que las personas que han sido buenos creyentes irán después de la muerte. Es un lugar libre de pecados en los que las personas gozarán de la vida y salud eterna. Es la concepción de un lugar bueno, es decir, que dependiendo de las conductas que se realicen en la tierra, las personas podrán acceder a este lugar al que le denominan el cielo. Es entonces un refuerzo positivo, pues la llegada al cielo es un tipo de premio por la buena conducta propuesta por la institución. Funciona de la misma manera, solo que inversa el reforzamiento negativo. En algunos casos, la consecuencia que incrementa la posibilidad del comportamiento en el futuro es la eliminación o evitamiento de algún evento. Por ejemplo, los castigos hacia los niños es un caso muy común de reforzamiento negativo, y en el caso de la institución católica, este reforzamiento se introduce a partir de la creencia de un lugar completamente distinto al cielo, el infierno. Este representa todo lo opuesto a dicho premio mencionado anteriormente, y se presenta más como un castigo, pues es la eliminación de todos los beneficios presentados en el cielo. Es decir, si una persona realiza una acción que no se acorde con la filosofía católica, se le probará esta recompensa después de la muerte, y en lugar de ella, vivirán eternamente en sufrimiento. Es así como las personas creyentes de esta religión
hacen o dejan de ser ciertas conductas debido al reforzamiento positivo y negativo. Y bueno, aunque seguramente hay muchos más procesos psicológicos involucrados en el proceso religioso y espiritual católico, aquí concluimos con este podcast. Claramente, estos procesos son fundamentales para la vinculación de la persona en sus espacios religiosos, y de cierta manera su manipulación logra moldear el comportamiento de dichas personas. Es por esto que podemos decir que la psicología se encuentra en cada rincón de nuestras vidas.